Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio, a este nuevo día de reposo, este nuevo Shabbat que el Eterno nos regala para compartir de su palabra, para instruirnos en sus preceptos, en sus caminos. Y hoy con un estudio verso a verso del libro de Baikra, continuando con esta serie, hoy con el capítulo 25, donde hablaremos acerca del reposo de la tierra y del año del jubileo, conocido como el Yoel. Así que hoy los invito a que compartamos de este estudio juntos, a que sea el Eterno hablando a nuestros corazones y nosotros con disposición, con el deseo de buscarle, pues podamos hoy aprender acerca de sus caminos. Acompáñenme en una oración y en esta mañana comencemos el estudio. Buen Dios y Padre eterno, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy venimos ante tu presencia, Rey, para buscar tu rostro, Señor, para aprender acerca de ti, Rey eterno, para oír tu voz, Señor, para que hables a nuestros corazones y seas tú llenándonos, Padre eterno, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Que hoy, Padre, tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor, anunciada, Padre, y hoy nuestros corazones como tierra fértil reciban la semilla, Padre, y lleven fruto, Rey. Gracias por darnos tu palabra, gracias por darnos el privilegio de descansar y de reposar en el día de Shabbat. Hoy, Padre eterno, que tu presencia permanezca en medio nuestro, Señor, y nos des el reposo que necesita nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma en este día, Rey. Agradezco por mis hermanos, por el anhelo y la disposición que hay en sus corazones de buscarte, Señor. Siempre háblanos, siempre instruyenos, Padre, y no nos dejes en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a estudiar el capítulo 25 del libro de Baikra, del libro de Levítico, porque en este capítulo se habla acerca de el reposo que se le daría a la tierra y eh, también el año del jubileo, que hace referencia a un tiempo también de liberación. Entonces, vamos a estudiar hoy este capítulo. Así que los invito a que me acompañen ahí al libro de Baikra, libro de Levítico, y juntos podamos estudiar este pasaje. Permítanme un segundito. Capítulo 25 de Levítico dice así. Yahweh habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y bueno, vamos a ir eh, leyendo y aprendiendo acerca de este día o este tiempo especial que el Señor declara como un reposo para la tierra. Y es interesante ver por qué, bueno, el primer reposo que el Eterno manda que guardemos es el reposo de Shabbat, ¿no? El conocido como Shabbat. Es un reposo que se guarda cada 7 días, una vez por semana. Es un tiempo de descanso, ¿no? Es el propósito del Shabbat, de regocijo, de alegría, de compartir con nuestra familia. Y es que el Eterno eh, quiere que descansemos, quiere que reposemos, quiere que no nos afanemos todo el tiempo por lo que en este mundo podamos encontrar, podamos conseguir, sino que tengamos un espacio cada semana, cada Shabbat, para encontrarnos con Él. El reposo parte no solamente de descansar nuestros cuerpos y hacer, digamos, lo que podríamos hacer un día festivo, que no tenemos que trabajar y descansar y quedarnos todo el día acostados en la cama a dormir, si bien hace parte el descansar, el reposar. El propósito de los Shabbats es buscar al Señor, es encontrarnos con Él, es tener un tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Mientras descansamos,
de todos los afanes de este mundo, de todas las cosas que nos ocupan durante la semana. El Eterno nos llama a reposar y a descansar una vez por semana, pero también instauró para la tierra el descanso, el reposo. Y por eso aquí habla acerca de el guardar el reposo de la tierra. Un reposo que dice, 6 años trabajarás tu tierra. Parte del mismo principio que hay en el día de Shabbat. El principio que hay en el Shabbat es, denme un segundo, el principio que tiene el Shabbat es que cada séptimo día, luego de haber trabajado durante 6 días, luego de haber realizado nuestras labores, luego de haber ocupado nuestro tiempo en lo que respecta al trabajo, ¿sí? A las cosas de productivas, apartemos un tiempo especial, un día completo para descansar en el Señor. Ahora, tiene el mismo enfoque y el mismo propósito el descanso de la tierra. Y es que dice el Señor, siembra tu tierra durante 6 años. ¿Sí? Poda tu viña, recoge sus frutos. Eso quiere decir que puedes trabajar la tierra, así como tú trabajas 6 días a la semana. O bueno, aquellos que guardamos Shabbat, ¿no? Hay gente que ni siquiera guarda el Shabbat y otros que ni siquiera descansan nunca, sino que todos los días trabajan. Bueno, el propósito es darle un respiro al cuerpo, darle un respiro al espíritu, ¿sí? Volver a reconectarnos con el Señor. Y en la tierra, pues pasaba exactamente lo mismo. Y es que el Señor le dice a su pueblo, esto es cuando entran a la tierra prometida, o sea, esto no se podía guardar en el desierto, porque de hecho en el desierto ni sembraban, ni cosechaban, ni cultivaban, ni nada. Esto se hace es en Canaán, en la tierra prometida. ¿Qué les dice? 6 años trabajen en su tierra, 6 años poden su viña, recojan sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá un Shabbat, tendrá un descanso. Ahí aparece exactamente la misma palabra Shabbat. Dice reposo para Yahweh. La tierra, al igual que tú y yo, cuando la trabajamos, bueno, los que trabajan la tierra, los que trabajan en el agro, eh, saben que la tierra necesita renovarse, la tierra necesita descansar, la tierra no puede ponerse a producir todo el tiempo, necesita unos espacios, unos periodos para que la tierra vuelva y se renueve. Y eso lo da el descanso. Si tú forzas a la tierra a producir, a producir, a producir, llegará un momento en que esa tierra se volverá estéril, perderá todos sus nutrientes, perderá todas sus capacidades reproductivas o productivas, perderá todos sus eh, componentes que la hacen la tierra buena para el trabajo de ella, ¿no? Entonces, para ello hay que descansar, dejarla descansar. ¿Cuál es el consejo? No, el consejo no. ¿Cuál es el mandamiento? Porque esto no es un consejo, esto es una instrucción, es un mandamiento y es, trabaja 6 años tu tierra y el séptimo déjala descansar. Y no vas ni a sembrarla, no vas a podar tu viña, o sea, no te vas a ocupar de nada, ¿sí? Lo que de suyo naciere de esa tierra, no lo segarás, o sea, no lo recogerás. Las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Esto de que no coseches, no recojas lo que en el séptimo año se dé, tiene un propósito, ¿sí? Ahora sabemos nosotros que tú das una tierra, por ahí cayeron semillas y aunque no la trabajes, aunque no, aquí digamos nos pasa mucho, eh, nacen eh, matas, nacen árboles, en ocasiones pues como, digamos acá se da el plátano, entonces crece otra mata de plátano, luego de que en su lugar había otra, eh, y vuelve sola y crece, y sin necesidad de estar ahí pendiente de ella, ella misma va dando y al final resulta dando fruto. Obviamente cuando se trabaja, cuando se invierte en la tierra, pues su producción es, digamos que más efectiva, más eficiente. Pero es por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando no se sembraba y no se eh, hacía ninguna labor agrícola en la tierra durante el año de descanso, lo que se suponía ese año de descanso? Pues la tierra producía frutos sola, ¿sí? Un fruto quizás no al mismo nivel de producción, de año tras año tú trabajando, echando la semilla y todo,
pero sí daba un fruto que el Eterno proveía, pero con un fin no lucrativo para ti o no económico para ti. O sea, tú como dueño de la tierra no tomarías de ese fruto para lucrarte, porque de hecho la tierra debería estar descansando. ¿Sí? Pausa un momento. Entonces, el descanso de la tierra suponía provisión y sustento para otros, no para ti mismo. Más el descanso de la tierra dice, darás para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que mora contigo, a tu animal, a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. O sea, no se trabajaba la tierra, pero la tierra producía fruto. Ese fruto era para que tú lo comieras, para que tuvieras tu sustento. Ahora, en una sociedad agrícola como lo era el Israel primitivo, en la época de la conquista, de la tierra prometida, pues era un Israel que dependía netamente de sembrar, de cosechar, de cultivar. ¿Sí? Hoy en día la economía se mueve en muchas ramas y en muchas cosas que no sé cuánto será el porcentaje con respecto a las demás actividades económicas, lo que respecte al agro, ¿no? Pero hoy no es el 100% del trabajo, como seguramente en la antigüedad sí lo era. En la antigüedad, ¿qué pensar de que pudieras tú trabajar en otra cosa que no fuera la tierra? Sí, bueno, de pronto el herrero, ¿no? O de pronto el que hacía carpas, o el que hacía ropa o túnicas, o yo qué sé, ¿verdad? Pero el grueso del trabajo y de dónde conseguías tú el sustento y la provisión para tu hogar estaba en la tierra. Cada uno tenía en su casa una parcela de tierra donde se sembraba, se cosechaba, se cultivaba, se regaba y de ahí se alimentaba la familia y también pues había seguramente para hacer alguna especie de canje con otras, ¿no? Porque por lo general una tierra fértil se especializa en ciertos productos, ¿verdad? A no ser que sea, bueno, ya digamos una casa más, un lugar más hogareño donde tú quieras sembrar de todo. Pero cuando es al punto productivo, pues coges un terreno y lo llenas de arroz. Y son 10, 100 hectáreas, no sé, de arroz, o de plátano, o de mangos, o de lo que sea, ¿verdad? Y que luego resulta de eso, recoges tu cosecha y con eso vendes o intercambias por otros productos que tú no tuvieses. Ahora la tierra se dejaba descansar o se debía dejar descansar porque ya vamos a hablar de si Israel cumplió ese mandato o no. Pero se debía dejar descansar la tierra y durante ese año lo que se produjera era para tu alimento, para el de tus hijos, para el de tus criados e incluso para el del extranjero. Y dice el Señor, tiene también cuidado de tus animales y de los animales que puedan haber en tu tierra, en tu campo. O sea, animales salvajes, silvestres, no necesariamente domésticos. Así que dice, esto será para alimento de ustedes. Contaréis, verso 8, 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Ustedes saben que hay semanas de días, ¿no? Cuando llega el Shabbat, pues pasó una semana de 7 días, llega el Shabbat, son semanas de días, ¿verdad? Hay semanas de semanas, cuando el Señor manda el contar del Homer. ¿Cuántas semanas hay que contar del Homer? ¿Ah? Hay que contar 7 semanas, ¿cierto? 7 semanas de días. Entonces, hay semanas de días, hay semanas de semanas. Eh, con respecto a este mandamiento, dice contarás 7 semanas de años. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, se toma ¿qué? Un periodo de 7 años como una semana de años y dice y cuenta 7 semanas de años, o sea, 49 años, ¿no? Y multiplicamos 7 años por 7 semanas, o sea, por 7 ciclos de repetir 7 años. Esto daría 49 años. Dice, contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser
49 años. Es similar a la cuenta del Homer. La cuenta del Homer son 49 días más uno. En el día 50 se celebra el Homer, ¿no? La fiesta de las primicias en el Homer, de los frutos. Bueno, aquí se habla acerca del Yobel, del jubileo, que ya vamos a hablar. Pero entonces, manda el Eterno que la tierra descanse. Y eso se debía cumplir cada 7 años. Entonces se trabajaba la tierra durante 6, se descansaba una, ¿no? ¿Qué implicaba el descansar la tierra durante un año completo? Lo mismo que implica descansar un Shabbat cada 7 días. ¿Qué? Confiar en la provisión y en el sustento divino. Cuando tú descansas en Shabbat, entregas en el Creador tu provisión y tu sustento diciéndole, Señor, yo confío en que tú provees, en que tú sustentas mi casa. ¿Sí? Esto, pues obviamente, no porque vaya a caer del cielo maná, em, sino porque tú tuviste tiempo para trabajar, para ocuparte de estos asuntos y el Señor bendice tu provisión, bendice tu sustento, tanto así que en el séptimo día tienes alimento, tienes sustento, tienes provisión para pasar ese día sin necesidad de buscar el alimento, de trabajar. Era algo similar a lo que pasaba en el desierto. El Señor les daba todos los días maná, ellos tenían que salir a recogerlo, pero en el séptimo día no les daba, porque en el sexto día les mandaba doble. O no les mandaba doble, les mandaba y les decía recojan doble, ¿no? Entonces, ¿qué implica el descansar? ¿Qué implica el Shabbat? Fe. El Shabbat representa fe, confianza en Dios. ¿En qué? En que Él provee, en que Él sustenta, ¿sí? Podríamos decir en ese orden de ideas que la no observancia del Shabbat, el desobedecer a este mandato, el no guardar el mandato del día de reposo, implicaría en términos prácticos falta de fe. Falta de fe en que Dios puede sustentar, en que Dios puede guardar, en que Dios puede proveer, ¿no? Estaba como respirando y volvió impulso otra vez. Entonces, Israel guardó estos descansos, Israel guardó eh, estos días, o estos días, no, estos años de Shabbat, desde que entró a la tierra prometida Israel, nunca guardó el descanso de la tierra. De ahí a que el Señor juzgara a Israel enviándolo exiliado a Babilonia. ¿Cuántos Shabbats o años Shemitah, que se llama el año sabático, el año de descanso de la tierra? ¿Cuántos Shabbats de años dejó de guardar Israel durante el periodo que tuvo desde que entra a Canaán hasta que es exiliado a Babilonia? ¿Saben cuántos dejó de guardar? ¿No? ¿No se les ocurre? ¿No se les ocurre? Ah, no, 70 Shabbats de años. O sea, durante 490 años Israel nunca dejó descansar la tierra. Y eso está escrito en los profetas, está escrito en la palabra. Cuando Dios manda a Nabucodonosor a destruir Jerusalén, Israel, y llevarse cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. ¿Cuánto tiempo duró cautivo Israel en Babilonia? 70 años. Y dice la escritura, todo eso por causa de no haber dejado descansar la tierra. Un año por cada año que tú no dejaste descansar la tierra. Eso quiere decir que durante 490 años Israel nunca dejó descansar la tierra. ¿Qué implica esto? Falta de fe, de confianza en Dios. ¿Por qué nos es tan difícil a nosotros? No lo magnifiquemos al año, porque pues eh, digamos que el ejemplo ahí se pone un poco más grande, pero reduzcámoslo al Shabbat. ¿Por qué es tan difícil descansar en Shabbat? ¿Por qué es tan difícil dejar de trabajar en Shabbat? ¿Por qué es tan difícil de alguna manera esforzarnos porque el día de Shabbat no lo quebrantemos? Porque nos falta fe para creer que Dios puede sustentarnos. Yo en eso puedo dar fe y testimonio de que Dios siempre ha sustentado a mi casa y en los momentos en los que he tenido, y les digo tenido porque ha sido así, que decidir, que escoger
por guardar el Shabbat o por dejarlo de guardar a causa de mi trabajo, de mi empleo, em, gracias al Señor, la decisión que siempre he tomado ha sido a favor de descansar, o sea, no de no hacer nada, sino de que no dejar de guardar el Shabbat, más bien mantener eso ahí, aunque eso me costase el empleo, el trabajo. Ha habido contadas ocasiones que me ha tocado hacerlo, pero en una en específico, en la que tenía un trabajo estable, tenía todas mis prestaciones, todos mis pagos, me daban el Shabbat, pero de repente, por cosas de la vida y seguramente, obvio, pienso por pruebas que el Señor nos pone, a ver qué tan firme es nuestra fe y qué tan firme es nuestro temor a Él, porque eso nos pasa a todos, o sea, eso no es solo a mí. Yo lo pongo en ejemplo porque pues estoy hablando yo aquí y me gusta poner ese ejemplo personal y es que me tocó escoger. O sea, me dijeron, no, ya no te vamos a poder dar los sábados. La razón que me dijeron fue, tú estás trabajando los domingos, porque yo cambiaba el sábado por el domingo. O sea, yo decía, no importa, póngame a trabajar el domingo, me da lo mismo, pero el sábado no. Al principio fue bien todo, pero luego me llamaron ya casi después de 2 años de haber trabajado allá. Me dijeron, no, ya no podemos hacerlo porque al tú trabajar los domingos y descansar los sábados, pues te estamos pagando más caro el domingo, ¿sí? Porque es un día festivo, que el sábado que pues digamos que en la mayoría de empresas es laborable, ¿sí? Aunque no sea hábil, es laborable. Entonces digamos que no cuenta como con un recargo festivo, el domingo sí. Entonces, claro, ellos me pagaban 4 domingos al mes, pues con recargo de festivo y yo tenía, digamos que un poco ahí de ventaja con respecto a otros que les tocaba trabajar el sábado, les tocaba descansar porque era un trabajo de rotar descansos. eh, Les tocaba descansar otros días de la semana, un martes, un jueves, un miércoles, un sábado de vez en cuando, un domingo de vez en cuando, ¿no? Entonces me dijeron, no, te vamos a poder dar nomás 2 domingos a la semana, al mes, y los otros 2 sábados tienes que trabajarlos, no te los podemos dar para que descanses en domingo. Entonces ahí fue el momento en el que tocó, pues, escoger en sí, pues si guardo 2 sábados al mes, pues igual son dos. Dios, tú sabes, ¿no? Bendito el trabajo. Y descanso y trabajo dos. Estoy ahí como a medias. Pero bendito sea el Señor que pues escogí tomé el camino de no negociar eso, el Shabbat. Y, y pues nada, el trabajo pues ya no lo tuve más y todo eso, pero a lo que voy es que el Señor nunca abandonó la decisión de obedecerle. Entonces lo doy como testimonio porque sé que funciona así. Ahora les digo a ustedes, en sus casos personales, cada uno pues revíselo, por qué es tan difícil descansar, por qué es tan difícil reposar en Shabbat, por qué es tan difícil entregar el día al Señor y no ocuparnos de lo que respecta a nuestra economía, a nuestro trabajo, a nuestro sustento, porque faltamos de creer que Dios pueda proveer, ¿sí? Ah, pero es que es fácil decirlo cuando tienes un trabajo, sí, pero yo también tuve un trabajo donde no me dejaban el sábado, pero yo escogí por guardarlo y el Señor proveyó. Cuando nuestra fe se fortalece en la palabra del Señor y creemos firmemente que lo que Él ha dicho es bueno para nosotros y procuramos hacerlo, pues Él se ocupa de cómo solventarnos esas situaciones, de cómo ayudarnos. Eso no quiere decir que yo me quede quieto y dije, no, renunciado, aquí me quedo aquí hasta que me caiga un trabajo del cielo, no, pues hay que buscarlo. O sea, si tú tienes un trabajo en el que tienes que trabajar los sábados, pues si tu deseo y tu fe está puesta en obedecer a Dios, pues busca uno que no y haz todo lo posible. Y si ves que no se puede, pues entonces mira cómo solucionarlo. Pero el conformarnos a, no, es que no puedo, no he conseguido nada más y pues el que no trabaje, que no coma, ¿no? Entonces se sacan unos versos de la escritura para eh, tapar otros, ¿no? O sea, es como cuando tienes una deuda que sacas de un lado para tapar otro, sacas de un hueco para tapar otro hueco. No, no podemos justificar un asunto con otro. No, es que la vida está por encima del mandamiento, entonces si no como, no vivo, entonces, y si no tengo trabajo, no puedo comer, entonces, no, tengo que trabajar. Así no funciona, así no funciona. Lastimosamente son goles que nosotros mismos nos metemos, son autogoles que nos metemos. ¿Qué pasó con Israel? Ahora les digo, el ejemplo a un día, pues de pronto es llevable, porque bueno, un día a la semana.
Ahora piensa tú en dejar descansar la tierra un año, donde tu trabajo, tu sustento depende de esa tierra. O sea, si no la trabajas, ¿con qué comes? Es un año, 365 días, ¿sí? Ahora, nos quejamos por uno. Ahora, ¿cómo sería guardar 365 días de descanso de la tierra? Eso no quiere decir que no hicieras otras cosas, ¿verdad? Pero la tierra no la podías trabajar, no podías sacar fruto de ahí. Ahora, es tan bueno el Señor con eso, que el Señor proveía, de ahorita vamos a ver aquí, Él proveía el sustento para durante ese año y para el año siguiente, porque cuando tú no trabajas un año la tierra, pues el siguiente no tienes provisión, ¿no? ¿Cómo vas a cosechar? Si eso tocas constantemente para recoger y otra vez cosecha y otra vez recoges, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice el Señor con respecto a eso. Y que Israel no hizo, y por ende el Señor reprendió a Israel. Lo sacó 70 años de su tierra y dijo, no dejan descansar la tierra los años que debían, ahora la voy a dejar descansar yo, 70 años. Harás tocar fuertemente la trompeta el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Aquí va a hablar del Joel, el jubileo. Contaré 7 semanas de años, dice. Eso quiere decir 49 años. Y dice, y entonces, eso es en el año 50, tocarás fuertemente la trompeta. ¿Cuándo? En el mes séptimo a los días del mes. ¿Qué día es eso? No, 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 no. ¿Qué día es el mes séptimo a los 10 días del mes tocarás la trompeta? ¿Qué día es ese? Muy bien. El día de la expiación, el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando hablamos del mes séptimo y el día 10, directamente tenemos que relacionarlo con expiación, con Yom Kippur. Se tocaba la trompeta en día de Yom Kippur, luego de pasar ese periodo de 49 años, al año 50. ¿Qué representa la trompeta? La trompeta es un sonido de alerta y en este sentido de libertad, de restauración. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Qué pasa en el día de la expiación? ¿Qué pasa en el día de Yom Kippur? Hay perdón, hay reconciliación. Año tras año, el día 10 del séptimo mes, nos reunimos buscando el favor del Señor para orar, para clamar, para pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Y Él perdone nuestras faltas. En ese orden de ideas, nos libere de nuestro pecado. Entonces santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. La palabra es Yovel. ¿Qué significa Yovel? Tocar el cuerno o tocar el shofar. Eso es lo que significa Yovel. Entonces el Yovel era el tocar del shofar, el tocar del cuerno. O sea, una señal de un toquido de trompetas que anunciaban libertad. ¿Libertad para quién? Dice, a todos los moradores de la tierra. Volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será llover, jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es llover. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Cuál es el propósito del Yobel, del jubileo? Retornar, volver cada uno a la heredad que tenía. Mira que el Señor se ocupa de esto tanto, cuando me refiero a esto es al bienestar de todo el pueblo, ¿sí? Al común bienestar. Y es que podría haber en ocasiones por malas decisiones, por malos negocios, que tú em, terminarás vendiendo tu propiedad, tu tierra, ¿sí? Porque invertiste mal, porque no te dio, porque estás endeudado, porque no tienes cómo pagar y entonces resulta que tienes que vender tu tierra, tu heredad, para poder solventar gastos y cosas que tienes que pagar. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando llegaba el año del jubileo, las tierras regresaban a sus dueños, ¿sí? Regresaban a sus dueños originales. ¿Cuáles eran los dueños originales de las tierras? Pues aquellos que cuando
Al principio, Aarón, por mandato de Moisés, perdón, Josué, por mandato de Moisés, repartió en Canaán, cada tribu tenía su heredad, cada tribu tenía su posesión, cada tribu tenía su tierra. Entonces debían esas tierras permanecer bajo la posesión de esas tribus, de esas familias, porque si no, enriquecerían unos más y empobrecerían otros. Entonces, ¿qué procura el Señor con el tema del jubileo? Pues que eso nunca pasara. Que aunque tú empobrecieses, llegaría un momento en el que se pregonaría libertad y aunque tú no estuvieses, y de pronto si estuviesen tus hijos, ellos pudieran retornar y regresar a la tierra que les fue dada como herencia. Era como un reset de cada 50 años. Un reset tanto para eh, los pobres como para los que tenían. Era un reset incluso para los presos, porque se liberaban. ¿Sí? Era un resetear para el que debía dinero porque se le perdonaban las deudas. ¿Sí? Era un nuevo comienzo, era como que, ok, listo, volvamos otra vez todos desde ceros, todos otra vez tengamos con lo que inicia. Es como cuando, es chistoso, es como cuando juegas Monopoly, ¿cierto? Y en el Monopoly pasa eso, ¿no? Por la estrategia y por el juego que tú vas desarrollando, entonces te vas volviendo tú más rico y a los otros los vas dejando más pobres. Ese es el propósito del Monopoly, ¿no? De tener tú el control de todo. Entonces empiezas a jugar y a medida que va pasando el tiempo en el juego, tú vas comprando ciertas propiedades, van cayendo ahí, te pagan. Hay momentos en los que ya no tienen para pagarte, entonces tienen que venderte sus propiedades y llega un momento en el que la persona queda pobre y el otro está rico. ¿Qué pasaba en el jubileo? El señor cogía el tablero, le daba la vuelta y tumbaba todo y decía, listo, ahora empecemos otra vez a jugar de ceros todos con las mismas condiciones otra vez. Eso era lo que pasaba, digamos que en términos eh, coloquiales, ahí prácticos, ¿no? El señor reseteaba el juego y decía, bueno, volvamos a comenzar. Try again. Y entonces ahí empezaba la gente otra vez a tener algo, ¿no? Eso con el propósito de que no quedara el pobre pobre toda su vida y naciera su hijo pobre y el hijo de su hijo naciera pobre y así toda su... Como hoy pasa, ¿no? Hoy pasa eso. Si tú eres pobre, lo más probable es que tu hijo nazca en pobreza y que el hijo de tu hijo también nazca en pobreza, ¿cierto? A menos de que alguno de ellos cambie esa situación, ¿no? Porque también hay muchos casos, o sea, no es que, ah, no, pobrecito, yo nací pobre y entonces pobre me voy a quedar. No, pues he visto mucha gente que ha nacido pobre y hoy son millonarios, porque la han sabido hacer, porque se han esforzado. O sea, hay gente que uno dice, por ejemplo, en el deporte uno ve, he escuchado comentarios como, uy, no, cómo es de injusta las riquezas en el mundo, ¿no? Que un futbolista, por patear una pelota, gane muchísimo dinero, tenga muchísimo dinero, o un cantante o algo, ¿cierto? Tenga muchísimo dinero y uno que sí se mata el lomo no tenga nada. Pero la mayoría, si no es el 80, el 90, mucha gente de esa que hoy es adinerada por causa de un deporte, por causa de un talento, no tenían nada cuando empezaron. Nada. Eran incluso peor de pobres, si se quiere, que lo que uno pueda hoy tener. O sea, yo he escuchado eh, entrevistas y esto de gente que literal vivía en la calle, pero gracias al deporte, gracias a un talento que supieron explotar, que supieron ejercer, hoy tienen. Entonces, ¿se puede salir de la pobreza y de la condición? Claro, ¿sí? Seguramente no es para todo el mundo, pero sí se puede, sí se puede. Y hay la posibilidad de mejorar, de crecer, de salir adelante. Ahora, ¿cuál era el propósito aquí? El propósito era que las tierras volvieran a sus dueños, ¿sí? De que aquel que de pronto por un mal negocio había invertido mal su dinero, había hecho algo mal y había perdido su tierra, pues a esta se le devolviera al término de 50 años, ¿no? Ahora, esto tenía unas reglas, el Señor también dice, ok, no porque es el año del jubileo dentro de 2 años, entonces tú pide prestado dinero porque en 2 años te lo perdonan. Eso el Señor dice, eso es contado por pecado, o sea, no, ahí podríamos hablar del que intenta saltarse las reglas, ¿no? La ley. Eso de que echa la ley, echa la trampa, entonces yo miro a ver cómo manipulo ahí la ley para saltármela. El Señor dice, no, no, no. Si tú crees que entonces porque va a haber el Yobel, el jubileo va a ser dentro de
un año, dentro de 2, entonces pide prestado, no pagues y cuando ya se acerque el Jovel, pues se te va a perdonar la deuda, eso no está bien, así no hay que hacerlo. Tiene, digamos que unas consecuencias procurar hacerlo así, ¿no? Entonces, el fin aquí era restitución, techubá, volver, era un resetear nuevamente, ¿sí? Ahora fíjate que es un periodo pues, bastante largo, 50 años. Es quizás hoy en día a nuestro nivel de tiempo sobre esta tierra, lo que en promedio vive un ser humano hoy en día sobre la tierra es más de la mitad de su vida, ¿sí? O sea, si tú perdías tu tierra a los 20, 25 años, lo más probable es que no la recuperarás tú. De pronto tus hijos sí la recuperarán, pero tú no, ¿sí? Entonces, sí tiene un periodo largo, ¿sí? También las tierras se vendían para que otros las trabajaran porque sí tenían la posibilidad de hacerlo, pero al final de cuentas esas tierras volvían a ser de su dueño original. Ahora, ese último año, ese Yobel también, al igual que el tiempo de descanso de la tierra, no se trabajaba la tierra, se dejaba descansar. Lo que produjera, perdón, la tierra era para el sustento de todos, ¿cierto? No solamente de la casa y de los dueños de la tierra, sino del extranjero, del animal, de la bestia, del campo, del que pasa por la calle y no tiene nada, para él también era ese sustento. Cuando vendimiares algo, verso 14, vendieres, perdón, algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no compraréis, no engañaréis ninguno a su hermano. Fíjate, conforme al año de los números después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentará el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas te venderá a ti. Eso es lo que les estoy diciendo ahora, de que no era como que, ay, voy a venderle ahorita que faltan 2 años para el jubileo al mismo precio de lo que sería venderle faltando 20 años para que sea el jubileo. ¿Por qué? Era no saques ventaja, porque cuando llegue el jubileo, esa tierra tendrá que regresar a su dueño original. Entonces, si tú la vendes, digamos yo soy el dueño de la tierra y se la estoy vendiendo a alguien, le digo, se la vendo, vale, pongámoslo hoy en dinero de hoy, vale 200 millones, pero yo sé que en 2 años esta tierra vuelve a mí. Ah, me gané fácil 200 millones en 2 años, hago el negocio de mi vida. El Señor dice, no engañarás, conforme a los días, a los años que queden para el jubileo, tú venderás la tierra. Si faltan 20 años, bueno, vale 200 millones. Bueno, es que faltan 20 años. En 20 años yo le puedo sacar a esa tierra la producción de lo que me costó, ¿verdad? El que la está comprando. Pero si faltan 2 años, pues tienes que hacer un prorrateo. Si la tierra, faltando 20 años, vale 200 millones, faltando 2 años, ¿en cuánto debería venderla? En dos. Debería cobrarle 2 millones a la persona por la tierra. Uy, 2 millones la tierra, sí, pero es que en 2 años me vuelve a mí. Entonces es lo justo. Es el justo precio, o 10, 1 millón. No, 1 millón. No, 10 millones, perdón. Era 200 en 20 años. En 2 años son 10 millones. Sí, porque en 20 años 200 millones son ya 10 millones por año, ¿no? Entonces me equivoqué, no son 20, son. Pues faltando 2 años, sí, no sé si la hice bien la cuenta, sí, 20 millones. Yo dije 2 millones, ¿no? 20. Bueno, al fin la cuenta tenía un 2, ¿cierto? Me falta un cero ahí que es un cero a la derecha. En la cuenta, si un cero a la derecha, ¿sí? No debo tener 1000 que tener 10.000 en Nequi, ¿cierto? ¿Cuánto tiene en Nequi? 100 pesos, ¿no? Y usted, tengo 1000. Bueno, sí. Entonces, 20 millones vale la tierra. Claro, una tierra en 20 millones, pero es una tierra productiva que durante esos 2 años tú le vas a sacar. Es un ejemplo que estoy poniendo. Les dice, cuanto mayor fuera el número de los años, pues aumentarás el precio. Que quedan 30 años. Bueno, vale 300 millones. Es que hasta dentro de 30 años esa tierra volverá a ser de mi familia. Entonces tú la puedes trabajar, la puedes producir y vas a recibir ahí esa ganancia. Que el otro año es el jubileo. Bueno, te doy nomás 10. Es que faltan 6 meses para el jubileo. Bueno, entonces te vale 5. ¿No? Debemos ser justos. Es lo que
busca el Señor aquí justicia, porque ahí es donde le digo, echa la ley y tras la trampa. ¿Qué hacen los, no todos, pero que hacen muchos abogados? Los abogados, parte de su profesión en el litigio es, no propiamente eso, es buscarle la comba al palo, como decimos nosotros. Entonces, buscar la manera de, sin saltarse la ley, dejar de, eh, o digamos que sacar el mayor provecho, porque la ley al final eh, resulta teniendo sus aristas, ¿no? Entonces, no están incumpliendo la ley, en realidad, pero están haciendo ahí toda la maroma y toda la vuelta para lograr sacar, digamos que provecho en un asunto sin volarse la ley, sin incurrir en un fraude, ¿no? Ahora, el Señor, digamos que previene eso y dice, ok, echa la ley, no va a estar la trampa. Yo te doy la posibilidad de que vendas tu tierra, te va a regresar a ti o a tu familia, porque lo que les digo, si la persona moría, pues seguramente sus hijos, los que le darían esa tierra, regresarían ahí. Te voy a dar esa posibilidad, pero sé justo. Sé justo y es que no saques provecho de tu prójimo si se la vendes faltando un año para el jubileo, ¿verdad? A diferencia que si se la vendes faltando 20 o hasta ahora, el jubileo fue ayer, no sé, y ya empezamos hasta el nuevo conteo dentro de 50 años, bueno, eso es otro cuento. Entonces, hazlo justamente, no engañe ninguno a su prójimo, versículo 17, sino teman a vuestro Dios porque yo soy ya vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. O sea, si ustedes me obedecen y hacen lo que yo les mando, pues van a estar tranquilos, van a estar seguros, no hay de qué afanarse. La tierra dará su fruto, que es ahí donde les digo que la fe en reposar en el Shabbat o en reposar la tierra partía de creer en que Dios sustentaría, cuidaría, proveería. Ok, la tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros, habitaréis en ella con seguridad. Si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? Que es la pregunta de, y yo entonces, si yo no trabajo el Shabbat, ¿qué como? ¿No? Si, aquí dice el Señor. Y si preguntares, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto para 3 años, que era lo que yo les decía. Claro, si en el séptimo no se trabajaba la tierra, pues el sexto el Señor le mandaba una cosecha. O sea, si una cosecha normal era de, pongamos, de 100 bultos de harina o 100 bultos de trigo o manojos, porque la harina ya es en bultos, el trigo ya sería, no sé, en manojos o eso. Entonces el sexto año te mando 200, te mando el doble. ¿Por qué? Porque con eso vas a comer ese año, vas a comer el séptimo y vas a comer el octavo. ¿Y por qué el octavo? Porque si en el séptimo tú no sembrabas, en el octavo no iba a haber cosecha. Entonces por eso dice el Señor, 3 años tendrás alimento para el sexto año, tendrás alimento para el séptimo, que es el reposo de la tierra, y tendrás alimento para el octavo. Ya en el octavo, cuando entra el octavo, pues tú empiezas a sembrar y todo el asunto para que en el noveno ya tengas otra vez alimento. Entonces así funcionaba de sencillo. Es lo mismo que en principio con el Shabbat funciona así. Y entonces el día de reposo, uy, no, pero es que si yo descanso el Shabbat, entonces ¿yo qué hago? Pues confía en el que el Señor te va a multiplicar, es donde les decía yo, la provisión que consigas durante la semana. La provisión que consigas durante el trabajo de la semana te va a alcanzar y será suficiente para pasar a ese séptimo día sin trabajar y poder tú descansar y ocuparte del Señor. ¿Cómo no esperar que nosotros guardemos el mandamiento del Shabbat o cómo pretendemos guardar nosotros el mandamiento del Shabbat? O no, esa no es la expresión que quiero usar. A ver, me explico mejor. Israel cuando estuvo en el desierto, vio que del cielo caía maná todos los días. Y Moisés les dice, ok, pero el sexto día recojan doble porque el séptimo no habrá. Ellos veían que todos los días caía. ¿Qué pasó? Que llegó el séptimo día y unos no recogieron porque dijeron, el séptimo sale, cae. Otros dijeron, eh, ah, sí, no. Llegaba el Shabbat y unos que habían dicho, eso llueve, eso cae. No cayó.
¿Y qué pasó? Pues pasaron hambre, no pudieron, ¿cierto? ¿Y qué les dijo Moisés? Porque no tienen fe, porque no creen, porque no obedecen. La fe, la emuná es ¿qué? Es obedecer, es obedecer. Entonces, si Israel veía el milagro de caer el alimento y con todo eso dudaba que el séptimo día. Y los otros fue que como se les agusanaba cuando ellos lo guardaban para el siguiente día, entre semana, entonces dijeron, no guardemos, porque si guardamos y se nos agusana como en los otros días cuando lo guardamos, pues qué sentido tiene. Entonces, ahí es donde les digo que falta la fe. En nosotros, ¿cómo se aplica eso? De la misma manera. Y ahí es donde les decía, o les quería decir, pues si Israel dudó viendo el milagro, hoy la gente duda y dice, no, pero yo qué voy a hacer, no, y si no trabajo yo el sábado, ¿y qué? Pues sí es normal la duda porque, o sea, digo es normal en el sentido de que hasta Israel viendo el maná caer del cielo dudaba de que pudiera pasar, de haber no visto milagros extraordinarios, dudaba que el alimento al otro día no les amaneciera gusanado. O dudó y dijo, no, eso llueve igual mañana cae el maná, ¿verdad? Es falta de fe. Entonces, en nosotros el ejemplo está en ver a Israel y decir, yo debo tener fe, creer en que Dios puede sustentarme, en que Dios puede guardarme, en que Dios puede proveerme para mí, para mi casa. Me ha dado 6 días para que yo trabaje, para que haga toda mi obra, para que me ocupe de mi asunto. Yo confío en que esos 6 días, lo que yo consiga en esos 6 días me va a alcanzar para suplir ese séptimo que no voy a estar trabajando. Porque entiendo que hay gente que trabaja al diario, ¿sí? No es lo mismo tener un trabajo de contrato en el que cada 15 días te pagan un sueldo fijo, ¿cierto? Como es el caso de muchos, pero hay el caso de otros que no, que tiene que trabajar todos los días para tener el sustento. Entonces, si no trabajo el séptimo día, entonces no va a tener. Ahí es donde va la fe y el hacer bien, ser buenos administradores y trabajar bien. Y es, pues durante los otros 6 días que tienes, ¿verdad? Trabaja con juicio, sé fiel al Señor, que Él te bendecirá y te multiplicará esa provisión que vas a recibir para que ese último día o el séptimo día al cerrar la semana tú tengas para descansarlo. Vas a tener provisión, no vas a tener preocupación de nada porque el Señor te multiplicó, te proveyó ese sustento. Entonces, ¿qué comeremos el séptimo año? Dice el Señor, yo los voy a bendecir. El sexto año les daré tanto fruto que haya para 3 años, ¿no? Entonces, si se trataba de que hoy siembro para mañana recoger y comer, hoy siembro para mañana recoger y comer, pues hagámoslo ahora en términos, esto es en términos de años. Este año siembro para el otro poder comer, el otro año siembro para el otro poder comer, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, tú siembras el quinto, en el sexto te doy sustento, pero ese sustento se te va a multiplicar para que te alcance para tres, porque en el, bueno, en el sexto también se podía sembrar, solo que en el séptimo no se trabajaba la tierra. Lo que diera, el fruto que diera, era para alimento nomás, o sea, era para que todo el mundo comiera, pero no era como el trabajo normal. Entonces, lo mismo aplica para el Shabbat, ¿sí? Entonces, em, tú trabajas hasta el sexto día, que es el viernes, trabajas hasta ahí y confías en que eso va a ser suficiente sustento para que en el séptimo día tengas. Y como el séptimo no vas a trabajar, te va a alcanzar incluso para el octavo. Ahora el octavo ya sale a trabajar, ¿no? Porque bueno, no es que el domingo también es festivo y pues descanso, bueno, pues allá tú. Pero no digas que no tienes la posibilidad desde el domingo arrancar a trabajar y buscar tu sustento, ¿sí? Aquí el mandamiento es el Shabbat. Ahora el Señor le sustentaba hasta el octavo año, ¿verdad? Pero el octavo año ellos ya empezaban a trabajar. El octavo año ellos ya empezaban a sembrar. Ellos tenían asegurada, digamos que la comida del octavo año, pero no la del noveno. ¿Y cómo iban a conseguirla o la del siguiente año? Terminado ese Shabbat de descanso. Y ese octavo año, pues trabajando la tierra, cultivándola otra vez. Entonces el Señor multiplicaba, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Y aquí hay algo interesante. ¿Cuál es el sueño de la mayoría de personas sobre la faz de esta tierra? Tener algo. Mi sueño es tener una casa. Cuando yo tenga mi propia casa, cuando yo tenga mi, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos aterriza y dice, aunque tú compres algo,
Y no necesariamente en la tierra de Israel. Eso aplica para todo el mundo. Aquí obviamente se le está diciendo a Israel. Pero apliquémoslo a cualquiera y verán que funciona de la misma manera. Hoy decimos, tengo mi casa, ¿cierto? Mi casa ya. Tengo mi casa, es mía. ¿En realidad es tuya? La pregunta. La pregunta es, ¿en realidad es tuya? No, no es tuya. Esa casa que yo construí, pasando tanto trabajo, con amor y sacrificio, hoy no la vamos a tumbar. Pero esa casa, aunque yo la construí, aunque metí dinero, esfuerzo, tiempo, dedicación a ella, lamento decirle a mi esposa y lamento decirle a mí mismo que no es mía, no me pertenece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo me muera, me la llevo. Si fuera nuestra, como se pretenden las cosas, son mías, pues cuando me muera me las llevo, me las cargo, como los faraones que les metían todo el trasteo ahí, no, que para que en la otra vida tengan, ¿cierto? No es nuestra en ese orden de ideas, a ver, eso no quiere decir que no lo consigamos y podamos tener, pero no, quitémonos ese chip de es que si yo no tengo una casa no soy nadie en la vida, es que, hasta el que la tiene y tiene todo el dinero del mundo, cuando se muera no se lleva nada de eso. ¿Qué dice Proverbios? Tengo un proverbio por acá. Yo tengo un proverbio, o era ayer, bueno, es que no me acuerdo. Hay un proverbio que dice, tanto el rico como el pobre, ¿sí? Tanto el que tiene como el que no tiene, ambos igual se mueren. ¿Y qué se llevan? Nada. Entonces, ¿de qué te sirve afanarte tanto? Nosotros nos afanamos y chévere y en los proyectos y voy a tener esto y voy a hacerle esto y no sé qué es más. ¿Saben en qué gastamos la mayoría de nuestro tiempo de la vida que tenemos sobre esta tierra? Consiguiendo cosas. Que al final no nos llevamos. O sea, eso que somos tan pilos nosotros para los negocios y tan inteligentes, al ser humano le falta un poquito de entendimiento con respecto a esto. Porque ¿en qué se esfuerza el hombre toda la vida? En conseguir, en tener. ¿Qué es lo que el hombre no busca durante toda su vida? A Dios. Porque no le interesa. ¿Qué es lo que dice el Señor que debamos buscar durante toda nuestra vida por sobre toda y cualquier otra cosa? Antes que nada, primero que todo, a Él. Porque cuando no estemos sobre esta tierra, es lo que tendremos seguro. O sea, tu inversión más segura en esta tierra es buscar de Dios, es temerle a Él, es guardar su palabra, es hacer su voluntad, porque el día que mueras es lo que te llevas. Eso sí te lo llevas. O sea, eso sí te servirá. O sea que los 40, o la vez pasada que estábamos hablando con mi esposa de que hay que cotizar 1.300 semanas, eso en años son 25 años para uno pensionarse. 25. Que si tú empiezas a los 18 años, pues no quiere decir que te vas a pensionar cuando tengas 37, ¿sí? Quiere decir que cuando tengas 37, si trabajaste y cotizaste pensión desde los 18, ya tienes tu pensión asegurada. ¿Cuándo? Cuando tengas 62 para los hombres. O sea, todavía te queda medio, la mitad de lo que ya viviste casi, otros 30 por delante o un poquito menos, para llegar a recibir de eso que ya trabajaste durante 25 años, ¿no? ¿Cuándo el hombre empieza a buscar a Dios? Cuando tiene sus últimos días, cuando gastó toda su energía, toda su fuerza en conseguir algo, ¿no? El ejemplo ese que les decía del hombre que vivía por allá en la playa, que solamente botaba la, la, mm, la caña, sacaba su pescadito y comía todos los días su pescadito y bajaba un plátano del árbol, ¿cierto? Un coco, tomaba agua de coco y llegó un empresario muy importante de la ciudad y le dice, venga, ¿y usted por qué pues, no hace algo por su vida? O sea, no hace algo productivo, ¿no? Que es esa palabra de la productividad, ¿no? No haga algo productivo. Pero ¿y qué? Pues yo tengo aquí mi pescadito todos los días, tengo mi platanito, ¿cierto? Tengo la playa enfrente, vivo relajado, tranquilo. No, 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 está desperdiciando su vida, trabaje algo por su vida. Y bueno, y le dice, ¿y qué hago? No, pues yo de usted, en vez de sacarme un pescadito diario, me saco 10 o 20 y voy y los vendo. Y con esa plata que consigo, entonces
contrato a otra persona para que me ayude al siguiente día a sacar más pescado, ya no saco 20, sino saco 40. ¿Y qué hago con eso? Voy lo vendo y al contrato a otro y entonces ya no saco 40, sino saco 60. Y entonces así va ahorrando y de repente ya no saca poco pescado, sino saca mucho, entonces lo empieza a distribuir en toda la ciudad, en todo el pueblo. Y luego entonces contrata más gente y entonces empieza a exportar pescado, ¿no? A todos lados. Y entonces cuando ya venda toneladas de pescados, entonces se monta una oficina, se monta un lugar bien importante, una ciudad bien chévere, empieza a cotizar en la bolsa y empieza a hacer toda una serie de cosas y luego qué, no, y luego de eso, entonces ya que tenga usted todo ese dinero, entonces se compra una casa en la playa, frente a la playa, ¿sí? Y para qué no, pues para que cuando usted ya tenga 60, 70 años, pues usted ya pueda vivir relajado en la playa, descansando frente al mar, teniendo su vida asegurada porque trabajó toda su vida para conseguir su casa en la playa y vivir tranquilo. Y le dice el hombre, y pues eso no es lo que tengo ya. El hombre y la moraleja de esa historia es que el hombre se la pasa todo el tiempo de su vida tratando de conseguir em, la tranquilidad, la paz, que para el hombre se, o para nosotros como humanidad se consigue teniendo en la cuenta de banco mucho dinero. Y nos esforzamos durante todos los años de nuestra vida para conseguir algo, para al final de nuestros días poder disfrutar la vida, que, que al final invertimos trabajando todo el tiempo. Ahora, con eso no digo que no hay que trabajar, pero ¿cuál es la moraleja de todo esto? No malgastar la mayor parte de nuestra vida en algo que al final no nos vamos a llevar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Claro, el Señor provee, el Señor sustenta. Israel tenía que salir igual a recoger el maná, ¿cierto? Aunque era provisión de Dios, tenían que hacer algo para conseguirlo. Pero nuestra vida no se puede tornar en, en, en esas cosas, enseñar hacia nuestros hijos para al final no llevarnos nada y lo que verdaderamente es importante, que es el temor a Dios, el conocerle a Él, el servirle, el amarle, lo dejamos de último. Y el hombre ya cuando tiene 70, 80, bueno, para no herir susceptibilidades, 90, cuando ya está, ¿cierto? Porque cuando digo 70, mi papá está ahí, ¿cierto? Cuando digo 80, ya está un Jorge por ahí cerca. Si digo 90, mi abuelita por ahí cerca. ¿Cuántos digo? 100. No hay nadie en la familia que tenga 100. Bueno, cuando ya estás muy mayor y ya te duele todo, ya estás así, entonces ahora sí tienes tiempo para buscar a Dios, ya tienes tiempo para orarle allá en tu cama, Señor, ten misericordia de mí, de mi familia, ayúdanos, Padre, guarda, ¿no? Y gastamos toda nuestra fuerza en algo que al final no nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar. Uno se afana, ¿sí? No está mal vivir bien, pero que tu vida no sea eso. No está mal vivir, no está mal tener cosas chéveres, vivir tranquilo, pero que nuestra vida se frustre, se trunque todo nuestra vida y no tenemos razón de vivir si no tengo esto o aquello, pues no tiene sentido a la final porque es un disfrute aquí momentáneo, que luego nos vamos. Y si esto no se ha acabado, cuando yo me vaya lo disfrutará mi hija. Y yo no me llevé nada, nada. Y si ella tiene hijos, o de pronto el día de mañana yo me muera y mi hija diga, ay no, qué pereza vivir allá. No, no me gusta eso, yo mejor lo vendo, no, me voy para otro lado, ya. Y en eso que tú te esforzaste y, ay, que es que no, aquí me entrego mi vida, alma, mente y corazón, ¿cierto? ¿Qué pasa con la mayoría de hijos? O bueno, digamos que es muy común. Los hijos heredan las fortunas de los padres, todo el trabajo y la dedicación que hicieron sus padres en algo, y el hijo dice, ay, no, no, a mí no me gusta, yo lo vendo, mejor me voy para otro lado. Y tú te mataste 30 años de tu vida, 20 años metiéndole cosas a esa casa que te hiciste con tanto sacrificio, y los hijos a la final llegan y dicen, no, no, no quiero vivir allá, no me gusta. Lo vendo o me voy, ya, o lo abandonan. Hay gente que ni siquiera vende. Por aquí donde vivimos nosotros hay gente que sus hijos viven en ciudades, ¿cierto? Tienen terrenos ahí, no les importa, ellos los tienen abandonados, porque pues no les importa, porque no es su vida, ¿no? Entonces, eso nos pone a un poquito a aterrizar a nosotros, no de que no tengamos nuestras cositas bien, pero que no sea nuestro centro, nuestro todo, porque nos amargamos la vida porque no conseguimos esto y aquello.
A la final nos morimos y nuestros hijos hacen con eso lo que se les da. Ya. Y tanto afán yo por tener y conseguir. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nada es tuyo, la tierra es mía. ¿Qué dice el Salmo? De Yahweh es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Eso quiere decir que él la puso aquí, él la hizo. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Uy, es que esta tierra aquí me sacan con los pies por delante, sí. Seguro que te sacamos los pies por delante, pero la casa seguirá ahí. Ahí se queda. No te la vas a llevar. Por tanto, en toda vuestra tierra, en toda vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hay un ejemplo en la escritura muy bonito acerca de este rescate. Es el ejemplo de Ruth. Pero Ruth no era moabita, sí, Ruth era moabita, pero su esposo no era moabita, su esposo era hebreo, su esposo era judío, ¿no? ¿Y qué pasó con la historia de Ruth? Pues esa historia tan bonita, tan conocida, de que ella sigue a su suegra Noemí, se va con ella y ella dice, yo me voy contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, para las que sea. Porque, ¿qué pasa? Noemí, que era la suegra de Ruth y de Orfa, ¿cierto? Tenía 2 hijos y su marido. Ellas viajan hacia la tierra de Moab, pero en eso, dejando su tierra, que era en Belén, ellos se van y muere su marido, o sea, el marido de Noemí, y mueren sus 2 hijos. Así que Noemí con Orfa y con Ruth quedan viudas todas 3. Ella les dice a sus nueras, váyanse a su tierra, vuélvanse a sus dioses, a la casa de sus padres, porque eso es lo que hacía una mujer cuando enviudaba, porque la mujer no tenía herencia, no tenía posesión de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestros maridos se fueron. Ahora, ellas se habían ido, no sé si era seguramente pronto una situación de haber vendido las tierras y tuvieron que irse a Moab, ¿sí? Entonces mueren sus maridos, no tienen a dónde irse. Ella dice, yo me regreso a la casa de mis padres, o sea, por lo menos me regreso a mi tierra y allá miraré a ver qué hago, dice Noemí. Orfa le dice, bueno, yo me devuelvo. Le da un besito a su suegra y le dice, bueno, yo me vuelvo a mi tierra. Y se devuelve para su casa, la casa de sus papás. Pero Ruth le dice, no, yo sí te sigo. Donde quiera que vayas, yo voy a ir. Ella llega allá a Belén, ¿no? Llega a Judá, a Israel allá. Y, y Noemi le dice a ella, bueno, pues la única manera aquí de salir de esta inmunda en la que estamos de la pobreza es que alguien nos redima. Yo ya estoy muy viejita para que me rediman, pero tú puedes redimir. O sea, tú puedes ser redimida. Y la manera de redimir era con esa ley del levirato. Y es con la de un pariente cercano que la tome como esposa. Un pariente cercano del esposo muerto, ¿no? Entonces ella le dice, mira, ve al campo de ese Boaz, ¿no? Acuéstatele allá a los pies, cobíjate con su manto. No le estaba invitando a hacer alguna cosa rara, le estaba diciendo era ve y acude a esa ley de la redención del pariente cercano, ¿no? Boaz la ve, le dice, bueno, pues yo te quisiera redimir, pero no puedo yo porque hay uno más cercano que yo. Entonces la manda al pariente más cercano, el pariente más cercano le dice, no, yo no quiero porque yo tengo mi familia, yo no me interesa eso. Entonces ahí aparece el dicho ese famoso de la casa del descalzado, porque ahí le quitaban las sandalias, la chancleta, ¿no? Al que no quería redimir y de alguna manera llevaba algún tipo de deshonra, porque pues era parte de las instrucciones y los mandamientos que Dios había dado con respecto a esa redención. Y Boaz la toma como esposa y la redime. Era la única manera en la que Ruth, Noemí esas 2 personas pudieran volver a tener la posesión de sus maridos muertos con esa redención. Entonces Boaz, digamos que reclama la tierra que le pertenecía al marido y a los hijos de Noemí, al esposo de Ruth. Al reclamarla, pues entonces ya Ruth vuelve a tener algo, ¿no? Digamos que así funcionaba. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Cuando tu hermano empobreciere, vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá a rescatar lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, ahí vino Boaz y rescató la posesión que le correspondía al esposo de Noemí y a sus hijos. Cuando un hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. El rescate era porque si ya tú no tenías mucho dinero, te tocaba que un familiar cercano que si tuviera la rescatara. Pero fíjate que tenía que ser del núcleo familiar porque la tierra
era repartida por tribus, era repartida por clanes, por familias. Entonces no podía rescatarte el de otra tribu, el de otra, porque entonces pasaría a ser heredad de otra tribu y no de tu misma tribu, de tu familia. Ahora, si tú no tenías el dinero, te rescataba un pariente, pero si tú tenías la posibilidad de rescatarlo, pues entonces podías rescatarlo. ¿Cómo lo rescatabas? Ah, yo se lo vendí en tanto, se lo compro en tanto. Dios dice, ok, contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. O sea, si se lo vendió faltando 20 años para el jubileo, pero ahora se lo vas a rescatar faltando 10, pues pagarás conforme a los años que le queden. El otro tampoco podía sacar ventaja. Ah, yo se lo compré en 200, pues se lo vendo en 200, pero faltan 10. No, yo se lo vendo en 200 porque lo compré en 200. ¿Cierto? No, se me sale el, se me sale el fontibón, PT, ¿no? Entonces, yo no, es que no, aquí usted me va a tumbar, no. No, pues ya le sacaste provecho 10 años. O sea, estas leyes son pues, de justicia, son leyes justas. Más si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que compró hasta el año de jubileo y el jubileo saldrá y volverá a su posesión. Ok, listo. No me alcanza para pagarte los 100 que vale. Oye, espero. Ahora te toca esperarte 10 años. Bueno, o inténtalo comprar cuando falten 5, ahorra para cuando falten 5. Aunque ya faltando 5, pues yo me espero los otros 5 y ya me ahorro esa plata. ¿Cierto? Ya me esperé 10, pues 5, ¿no? Bueno, el asunto era, al final de los 50 años se devolvía a la tierra, a su poseedor primero, a su primer poseedor mejor. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, bueno, hay unas excepciones, unas reglas, ¿sí? Esto es lo que llaman la letra menuda de la Torá. El varón que vendiere casa de habitación, es que una cosa es tierra para sembrar y cosechar y levantar fruto, una tierra que se compraba con ese propósito. Si yo pagaba 200 millones por un terreno de, no sé, vamos a decir hoy en día 200 hectáreas, era para que yo lo trabajara y le sacara provecho, porque el otro no tenía. Ahora, al final del tiempo, de los 50 años, le iba a regresar a él. Si me lo quería rescatar antes, pues me tenía que pagar conforme a los años que me faltaran. Yo ya le saqué provecho. Pero eso es diferente cuando es una casa de habitación en ciudad amurallada. Porque en una ciudad amurallada es como vivir en un pueblo, es como vivir en una ciudad. No tienes ahí atrás el potrero para sembrar yuca, papa y plátano. Eso solo pasa en el campo. Pero en una ciudad amurallada ya está hablando de un lugar de vivienda, ¿cierto? Un apartamento en la esquina 11 de la calle Jacob, arriba de la cuadra de Belén, ¿cierto? En el, en el, en el, en la avenida, ¿cómo se llamaba la avenida esa por donde vivía el rey David? Ahí subiendo por la circunvalar, ¿cómo se llamaba esa? ¿Ah? ¿La Goliat? No, es que la Goliat, ¿cierto? Bueno, era, ah, sí, la avenida Job hay que cruzaba con otra, bueno, ¿con la qué? Con la Siria, pero ¿por qué todos nombres paganos en una ciudad judía? Que Asiria, que Goliat, no, inventenme algo, no, sí, eso, bueno. El varón que vendiere casa en habitación en ciudad amurallada, ¿dónde tiene la casa? Tengo la casa en la calle Primera con, con carrera 13. Ahí la tengo, ¿sí? Ahí a la vuelta del de uno, a espaldas de donde vive Judá. Entonces tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Es diferente. La redención estaba hasta el término de un año de la venta. Un año será el término de poder redimir. O sea, yo la vendí porque no tenía cómo, pero solamente tengo un año para recuperarla. Solo tengo un año para recuperarla. Si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre, o sea, forever and ever, ¿sí? De Don Ever, porque él lo había comprado, en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. O sea, es diferente, porque no era para producción esa tierra, era una casa para, pues, de habitación, para dormir.
¿no? Para vivir. Entonces, si vendías tu propiedad dentro de una ciudad, solamente tenías un año para recuperarla. Si no la recuperabas en ese año, ya no podías recuperarla y en el rescate del jubileo. Ah, no, si se devuelve a la que ya vino el jubileo. No, es agraves. Vuelvo e insisto, el asunto del jubileo del Jovel era con las tierras productivas, con lo que generaba sustento para las familias, ¿no? La tierra, el producir, el trabajar la tierra. Pero una casa, pues en una ciudad no te genera sino gastos, ¿no? Que el predial, que el recibo del agua, que el recibo de la luz, ¿cierto? Entonces, es diferente. Más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, eso sí es diferente, ¿no? Una casa en una aldea que no tiene muro alrededor, o sea, no es una ciudad amurallada, no es un suburbio, no es una urbe, ¿cierto? Sino es ya más el campo, ya más afuerita, donde hay varias casitas así, pero hay tierritas y no sé qué. Ah, ok, y es así. Serán estimadas como los terrenos del campo ya más grande, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo, porque esos también eran productivas, de pronto más pequeñas, en una comunidad, ¿no? Así tipo el Hobbit, donde cada uno tiene su parcelita atrás, que no necesariamente son 20 o 200 hectáreas, sino es un terrenito ahí de 100%, donde puedo sembrar yo mi alimento y con eso sustentarme, pero es pequeño. El varón que vendiera la casa, perdón, saldrá en el jubileo, pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estas podrán ser rescatadas en cualquier tiempo, las casas en las ciudades de su posesión. Los levitas era cuento aparte, ¿sí? Los levitas eran un cuento separado porque ellos tenían unas leyes específicas. Es lo que llaman el fuero levítico. ¿Saben del fuero? eh, em, ¿Cómo se llama el fuero? Bueno, el presidencial es el fuero presidencial, ¿no? Que es como la investidura, como lo que para un ciudadano de a pie se aplicaría como inmediatamente por ser un ciudadano de a pie, hay algunos, para los diputados, para el presidente, hay leyes que por el fuero que tienen, por la investidura que tienen como presidente, como senadores, como eso, digamos que no se ejerce de la misma manera. Esto pues pasaba con los levitas, los levitas tenían una acepción a la regla y es que si ellos perdían una casa en una ciudad amurallada, ellos sí pueden rescatarla cuando quisieran, ¿sí? Ustedes recuerdan que los levitas no trabajaban, no, o sea, bueno, trabajaban en el templo o en el tabernáculo y trabajaban y vivían de lo que el pueblo daba, ¿sí? Entonces para ellos es diferente la regla de los rescates y de las tierras. El que comprare los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. O sea, eso sí no se puede perder. Ellos siempre tienen que tener eso, porque es su herencia. Ellos no pueden, ellos de hecho no se dedican a otra cosa que a el servicio a Dios, ¿no? Tú como de otra tribu podías dedicarte a comerciar, a vender, a conseguir y todo, pero los levitas no, ellos se dedican exclusivamente al servicio del Señor. Y, no, su heredad era lo que ya les había correspondido. Sí, no, ellos no sembraban ni cosechaban ni nada de esas cosas. Entonces, si tenían una casa, pues no la iban a perder. Ellas la podían rescatar y regresaba a ellos sí o sí en en el año del jubileo. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. O sea, donde haya tierra, que la palabra es migrashá, un campo abierto en donde se arrea ganado, donde se pasta, ¿sí? Eso es un ejido. El ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero extranjero vivirá contigo. Si una persona perdiera todo, tú tenías que cobijarlo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Yahweh, de Elohim, perdón. Tu hermano vivirá contigo. No te aprovecharás. Ayer estábamos viendo con mi esposa, me llegó una oferta ahí de, de crédito para vivienda. Entonces, pues, me puse ahí a digitar los datos, no sé qué tratar. Hice simulacro, no de incendio, sino simulacro de crédito, mandé, pum.
Y listo, y me decían, el crédito, creo que lo pasé por 150, y me decía que con el interés y con no sé qué, a 20 años, eran cuotas como de 1.600.000, una vuelta así. Pero esos 150 en 20 años, solo de intereses, ¿saben cuánto debo pagar? Solo intereses, 183 millones. En intereses de 150 millones. O sea, si yo saco un crédito de 150 millones para comprar una casa, cuando lo pague en 20 años, habré pagado 327 millones de pesos, más del doble, en 20 años. ¿No? Es un jurgo de plata, es un jurgo de plata. Pues, pero me salió en barato porque estaba en 150, ¿no? Ahora, la situación de nuestro país, lastimosamente, para el tema de vivienda es así. Los bancos, bueno, sí, en todo lado, pero bueno, ¿los bancos de qué viven? Pues de eso, pero hay unos que se dan garra. O sea, hay unos que se dan garra, ¿no? Entonces, claro, conseguir algo propio es muy complejo, o se puede, pero quedas empeñado toda la vida pagando eso, ¿no? La pasada decía una amiga cercana, mi mamá fue a ver allá el crédito de vivienda que sacó a 20 años, lleva 10 años pagando y hasta ahora a capital ha abonado como 600.000 pesos. Claro, los primeros años son solo interés. O sea, si yo sacara ese crédito, esos 185 millones de pesos los voy a pagar en los primeros 10 años. Cuando vaya en 10, 12 años a mirarlo en cuenta, todavía debo los 150 que me prestaron. Solamente he pagado los intereses. Ahí es donde dicen, le refinanciamos, y ese es el peor error que puede cometer uno en la vida, de refinanciar una deuda porque otra vez. Pero la única manera de hacer eso es, si tú sacas un crédito así, es poder tener la posibilidad de abonar a capital. Cada 6 meses, cada año, llevar un buen grueso de dinero ahorrado y abonar a capital para reducir eso y no pagar tantos intereses. Pero no es el común. O sea, si alguien se endeuda en una casa para pagar una cuota de 1.600.000 al mes, ya con eso tiene. O sea, ya con eso tiene de dónde sacar para abonar a capital. ¿Con qué come? ¿Con qué nada? ¿Cierto? Entonces es complejo. Pero bueno, el asunto es que aquí el propósito era, de todas estas leyes era, oye, no te aproveches del necesitado, porque bueno, cuando una persona saca una casa a crédito es porque no tiene la posibilidad de sacar todo el dinero y comprarla de una. O sea, no todos somos millonarios para llegar y decir, ah, ¿cuánto vale la casa? Vale 200. Ah, bueno, es que eso me sobró, entonces voy a gastarlos ahí para comprar una casa. No. ¿Qué dice acá? Cuando tu hermano empobreciere, estuviera en una situación muy, muy, muy difícil, no te aproveches de él. No darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Ah, no, es como está en la inmunda. Mire, le traigo estos aguacates. ¿A cómo? Barato para usted. ¿A cómo cada aguacate? Barato. 20 lucas. Pero están baratos ahí, pues para usted. Que está, yo que lo veo que está ahí como necesitado, porque yo normalmente los vendo más caros, pero ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Que a veces eh, se aprovecha de la necesidad. Porque hay un dicho, es despectivo, es feo, pero dicen que la necesidad tiene cara de qué. ¿No sabes ese dicho? Si no, tantas predicas escuchando a su tío y no ha aprendido dichos. La necesidad tiene cara de perro. ¿Se ha visto un perro cuando uno está comiendo? ¿Se ha visto? Ah, sí, ¿no? Cuando piden. Y digo es despectivo, pues porque comparar a alguien pasando la necesidad con un perrito, pues es despectivo. Pero digamos que en lo que representa es que, claro, cuando hay una persona necesitada, su expresión, su cara es de, pues de ayúdeme, no me dé duro, ¿cierto? Y viene el que va a rescatarlo y decirle, listo, yo le ayudo. Mira, aquí tiene, le presto para que eh, monte su negocio, para que monte su esto, o para que vaya y merque este mes, pero le presto barato, al 10. Eso es barato, si le presto al 10. Antes le estoy ayudando, agradezca, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues la necesidad de la necesidad muchos se aprovechan y se enriquecen y no está mal tener negocios y no está mal eso, pero aprovecharse de la necesidad sí está mal, ¿sí? Claro, la única manera es con un crédito, ok, pero pues mira que lo pueda pagar, o sea, si le estás prestando a una persona que está en la inmunda,
pues al menos que pueda salir adelante con eso y el día de mañana te lo pueda pagar, pero si le prestas con unos intereses elevados, con una cosa bien loca, pues nunca va a salir de eso, ¿no? Que es lo que hacen los gota a gota, ¿no? Uno ve, es muy común en, en negocios pequeños, cuando yo voy a mercar a la plaza, veo que esos negocios pequeñitos que te venden a ti el tomate, el líquido, todas esas cosas, llegan unos muchachos que uno ya sabe, porque eso es Colombia, en moto, con casco puesto, con su carrera aquí volteado y su libretica, y pasan por puesto a impuesto. Eso no están haciendo encuesta del CISBEN, están cobrando la cuota diaria, ¿cierto? Sacaste un crédito y es plata, o sea, ellos sacan 100.000, 200.000, 300.000 pesos porque necesito pagar el servicio del agua si no me lo cortan, necesito pagar esto, necesito pagar aquello, y entonces vienen los abusivos y dicen, listo, yo te presto los 200.000, pero me tienes que pagar el 20% diario de esos 200. Entonces tú pagas de 200, ¿cuánto es el 20% de 200.000? ICFES 100, 200, ¿cuánto sacamos en el ICFES? ¿Cuántos? 300. Ah, no, no, no le da para hacer esta. Más de 400 le da, pero no, mentira. El 20% de, ¿cuánto dije? De 200.000 son 40.000. Y tienes que pagar eso de interés. Y vas al diario y te pagan y te cobran. O estoy diciendo, bueno, puede que no sea el 20, puede que sea el 30. No sé cuánto es, creo que como el 20 o el 10, no sé cuánto cobra un gota a gota, nunca he tenido eso. Pero pasan a diario y te cobran. Entonces de esos 200 te cobran 40.000. Y pagas 40.000 de intereses, por decir un ejemplo, de los 200.000 que te prestaron. Y tienes que abonar aparte, porque si no, no, o sea, esos son intereses. Entonces le di 40, le doy 45. Ah, bueno, listo, abono 5.000 y pago 40 de intereses. Mañana le vengo a cobrar por 195.000. ¿Cuándo terminas tú de pagar esa plata? Nunca. Eso es un desangre bravísimo y mucha gente es el diario. Si a ti no te ha tocado vivir, dale gracias a Dios, pero hay mucha gente que es el diario. La única manera de sobrevivir para muchos es así. Y les toca y se meten en unos problemas gravísimos porque han escuchado el dicho que más berraco, más duro que deberle a un gota a gota. Deberle un gota a gota es duro, ¿sí? Sí, cuando usted dice, uy, es que usted cobra como gota a gota, es que los gota a gota usted no se los quita de encima, eso es todos los días. Si usted dice pasa en la tarde y en la tarde va y le cobra, así es. Entonces, es aprovecharse de la necesidad, se lucran a causa de la necesidad. Y eso es lo que el Señor no ve con buenos ojos. Yahweh vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Cuando tu hermano empobreciere, estará contigo. Y si se vendiera a ti, no harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Si se vendió a ti, pues es como darle trabajo, darle empleo. Eso es, que trabaje para ti, no como un esclavo, es como un criado tuyo, como el extranjero que contratas tú para que te trabaje la tierra, para que te la are, para que te coseche, pues le pagas con alimento, eso, pero no te va a pagar así de por vida. El año del jubileo saldrá libre. Entonces saldrá libre de tu casa, él y su hijo consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, o sea, no van a ser siervos de por vida tuyos, son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, o sea, todos son mis hijos. Serán vendidos, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres será de la gente que está en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavos. O sea, habla acerca de gentiles, o sea, habla acerca de esclavos, no sé, cananeos, de gente, bueno, no alrededor no implica a los cananeos porque a los cananeos había que exterminarlos. Era gente de otras naciones de alrededor, sí se podían adquirir como esclavos, pero de tu propia tierra, no. A tu propio pueblo no lo podías. Porque ¿cuál era la diferencia con un esclavo? Un esclavo no tenía esa posibilidad. ¿Sí? Tu siervo, de tu familia, esos sí salían libres, esos, pero el esclavo tenía otras condiciones. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las hijas de ellos, nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, las cuales podréis tener como posesión. Los podréis dejar los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. O sea, los que compraban como esclavos se heredaban.
¿no? Para siempre os serviréis de ellos, pero vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. El secreto, siempre lo hemos mencionado, yo lo recuerdo, el secreto de que los judíos sean tan prósperos, porque, o sea, de pronto no el grueso, pero sí muchos judíos son prósperos es porque se ayudan entre ellos. O sea, si tú eres judío y llegas a una tierra extraña y te encuentras con judíos, lo más probable es que te ayuden, ¿sí? Por ese sentido de hermandad, de fidelidad, de amor, de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el latino? Llega a otro lado y, uy, este me va a quitar el empleo, uy, no, este es el que me va a tumbar, no, este yo no le doy trabajo porque en vez de ayudarse, ¿sí? En vez de apoyarse, ¿no? El egoísmo así es muy latino, pero el oriental, y en especial pues los judíos, los hebreos, creo que también los japoneses tienen mucho de eso, hay culturas que son muy dadas a ayudar a sus conciudadanos, a sus hermanos, a sus compatriotas, perdón, ¿no? Entonces, es lo que buscaban estas leyes del Señor, y es em, ayudarse entre sí. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a ti, él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero después que hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. O sea, si hay un extranjero, ¿no? Que viene a vivir a tu tierra y enriqueciere y tu hermano empobreciere y le toca venderse como siervo a ese extranjero, tú, como hermano de aquel que se vendió en pobreza por necesidad, estás en el deber de rescatarlo. No lo puedes dejar como siervo de un extranjero, ¿sí? Es muy de cuida a tu familia, cuida a tu pueblo, cuida los tuyos. No, no puedes ver que se está empobreciendo, se está vendiendo allá a uno que de pronto no va a tener los mismos cuidados que tú como hebreo, como israelita, estás mandado a tener. Porque, claro, si tú te vendías como siervo a un hebreo, a uno de tu misma casa, tenías ese que te compraba tenía unas leyes con respecto a ti. No te podía eh, tratar como quisiera, ¿cierto? O como se le diera. Tenía que tratarle de acuerdo a la ley que el Señor instituyó. Por eso si no lo tratarás como un esclavo, como a tu siervo, como un extranjero, como a alguien que le estás pagando, lo vas a tratar como un trabajador, porque es tu hermano. Pero ¿qué pasaba si tú te vendías, empobrecías y te vendías a un extranjero? Pues ese seguramente no guardaba la ley de Dios, no guardaba ninguno de sus principios y te trataba como se le diera. Entonces, si tú veías a un hermano venderse a un extranjero, tenías que rescatarlo, no podías dejar allá que, que pasara su vida entera sirviéndole a un extraño. Mejor que te sirva a ti, ¿cierto? Y luego que salga libre en el año del jubileo. Su tío o el hijo de su tío le rescatará, un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió hasta el año del jubileo y hará de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se cobrará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de los criados de un salario. Todo se medirá con respecto al jubileo. ¿Cuánto queda para el jubileo? Con respecto a eso te voy a comprar a mi hermano para que deje de ser esclavo tuyo. Ahora recordemos que es un extranjero viviendo en tu tierra. Entonces, pues le aplican las leyes para los extranjeros que viven en tu tierra. Entonces, harás la cuenta de lo que se compró desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y conforme al tiempo que estuvo conforme al tiempo de su criado, de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, o sea, es que me quedan 40, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. ¿Sí? O sea, pues no era lo mismo rescatar a alguien faltando 5 años, porque se vendió y en 5 años es el jubileo, a uno que se acaba de vender y el jubileo fue hace 2. Le quedan 48 todavía años de servicio porque se vendió. Bueno, pues claro, salía más caro porque el que lo compró tenía derecho a tenerlo hasta 48 años más, ¿no? Entonces, por eso el rescate era de acuerdo a ese valor. Si quedare contigo poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y volverá a su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente harás con él, no se enseñoreará en él no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel.
son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Dios. Así como la tierra es mía, ellos también son míos, son mis siervos, y tú no puedes, eh, no pretendas tenerlos para siempre eh, en tu posesión. No puedes tenerlos para siempre. Así como la tierra tampoco te pertenece, es mía, ellos son mis siervos, me pertenecen, son mis hijos, yo también los rescaté a ellos. Entonces, el propósito de estas leyes eran hacer que todo el pueblo tuviera una misma oportunidad. Un reset pasados 50 años, cada 50 años un reset para que si tu padre había empobrecido y se había vendido y todo eso, pues tú pudieras salir y comenzar un nuevo camino. Nuevamente retomar desde ceros, iniciar y de pronto no cometer los mismos errores que cometieron tus padres para no empobrecer. Entonces era una oportunidad nuevamente de regresa a tu tierra, esa que vendió tu padre cuando empobreció, porque fíjate que dice, saldrá él y sus hijos. Eso quiere decir que si él entró pobre, ¿cierto? A ser tu siervo y tenía sus hijos pequeños, y cuando salga él ya está más allá que acá, y sus hijos hasta ahora están empezando a vivir, pues ellos tenían la posibilidad de resarcir ese camino que su padre de pronto no pudo llevar bien, y ellos sí tener una posibilidad de vivir bien. Entonces ahí es donde volvían a la tierra y bueno, listo. Eso generaría seguramente un tipo de reflexión, porque si alguien empobrece, hay razones, o sea, uno no empobrece porque sí. Seguramente se empobrecía por un mal negocio, por una mala inversión, porque pensé que con esto iba a lograr aquello y resulta que no me dio la cosecha, se me dañó toda, llegó una plaga y me la acabó. Y sí, hay gente que coge sus ahorros y dice, voy a invertirle estos mis ahorros, mi vida a este trabajo, a esta cosecha o a este emprendimiento, ¿no? Usando palabras de hoy. Y se los meten, y meten toda la fuerza y fracasaron porque no dio. Pues porque hay cosas que dañan y hay cosas que no. Claro, empobreció y ya no tiene nada porque se gastó los ahorros de su vida y ahora ¿qué hace? Pues venderse como siervo a otro. Y sus hijos van a cargar con eso de por vida, ¿no? Porque cuando llegue el jubileo, pues van a salir libres, regresarán a la tierra y podrán decir, bueno, mi papá invirtió en esto y no le dio, pues no seamos tan abejas de invertir en lo mismo porque seguro no nos va a dar. Miremos a ver qué hacemos, cómo trabajamos la tierra, hagamos en otra cosa, ¿no? Entonces creo que era una manera de tener todos una misma oportunidad. Y de pronto, acercándolo al mandamiento este de que no pagarán los hijos los pecados de los padres, pues en esas ideas vendría a ser injusto que por las malas decisiones o el mal proceder de un padre, los hijos de por vida y sus de generaciones para allá vivieran en la inmunda. Pues había la posibilidad de salir adelante. ¿Cómo? Pues volviendo a la tierra, perdonando las deudas y dando un nuevo aliento, un nuevo comienzo a- a- al pueblo. Así que ese es el capítulo de hoy, capítulo 25 de esta mañana, el, el reposo de la tierra y el año del Yobel, del tocar de la trompeta, ¿no? Que es lo que significa Yobel. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar siempre ahí atentos. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir estos videos. Y bueno, que el Señor sea hablándonos constantemente a través de su palabra y que nosotros haya la disposición de oír. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah.
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.